Después del gran triunfo de la Revolución Rusa, cuando la clase operaria toma el poder, se van a dar dos grandes acontecimientos que de alguna forma van a explicar por qué ese proceso revolucionario se acabó degenerando. ¿Cuáles fueron esos dos grandes acontecimientos? Por un lado, hay una derrota en la revolución que se estaba gestando en otros países importantes, decisivos, como fue el caso de Alemania. En los años 19 y 23 se dan dos procesos revolucionarios que terminan en derrota. Y no fueron solo eso, hubo otros procesos, como el de Hungría, y otros procesos en general, es decir, a nivel internacional, la revolución rusa quedó aislada, no fue acompañado por el triunfo de otras revoluciones. Pero por otro lado, a nivel de Rusia, los capitalistas, la burguesía, los antiguos dueños del poder, desataron una guerra civil con el apoyo de las grandes potencias mundiales. El país fue invadido por 16 ejércitos y después de una lucha ferreña, los trabajadores rusos, con su dirección, con el partido bolchevique a la cabeza, con el ejército rojo, consiguieron derrotar a todas esas fuerzas contrarrevolucionarias. Pero sin embargo, el cansancio y la desmoralización a nivel de la cantidad de muertos y de heridos y de destrucción que dejó esa guerra civil, ayudó a un proceso que, combinado con el aislamiento de la revolución, generara una situación que acabó favoreciendo a los sectores más conservadores dentro del partido bolchevique, del partido comunista en ese momento, que no querían ir hasta el final en el proceso revolucionario, querían mantener lo conquistado. Eso, a la cabeza de ese proceso conservador de no avanzar en dirección a la revolución, se colocó fundamentalmente la burocracia que estaba surgiendo y que tenía privilegio, y a la cabeza de ese proceso apareció una figura que acabó siendo una figura muy conocida a nivel mundial, que fue Stalin. Entonces Stalin, que se coloca a la cabeza de ese proceso de fortalecimiento de los sectores burocráticos y pequeños burgueses en la Rusia, va a inventar una teoría que es lo que se llamó la teoría del socialismo en un solo país, para justificar no hacer la revolución mundial, no impulsar la revolución mundial, no usar la victoria rusa para el desarrollo de la revolución mundial. Stalin inventa la teoría del socialismo en un solo país, que es una teoría atractiva, porque dice, no, vamos a construir primero el socialismo en nuestro país y después vemos el resto. Como si eso fuera posible. Porque ¿cuál era el problema del socialismo en un solo país? Como teoría, porque era completamente utópica. Porque él decía socialismo en un solo país y la relación con el imperialismo sería coexistencia pacífica con el imperialismo. Es decir, sería construir el socialismo en acuerdo con el imperialismo. En un mundo dominado por el imperialismo, nosotros ir hasta el final en la construcción del socialismo. Eso era una utopía completa. Dentro del partido bolchevique, esa posición utópica, reaccionaria, que era contra la revolución mundial, tuvo mucha resistencia. No es que rápidamente se adoptó esa política en contra de toda la tradición bolchevique y en contra del marxismo. Hubo mucha resistencia. Pero Stalin acabó ganando la batalla. Pero fue una batalla que no se ganó en el plano de las ideas, de los debates teóricos ni de los debates políticos. Él ganó esa batalla apelando a los métodos más terribles que se pueden imaginar, de calumnia, de persecución, de encarcelamiento, de deportaciones, de asesinatos, a tal punto que llegó un momento en que toda la vanguardia bolchevique, todos los que hicieron la revolución, todos los que estuvieron a la cabeza de la revolución, fueron asesinados o fueron a los campos de concentración, y después inclusive la mayoría de ellos fueron asesinados en los campos de concentración. Eso que caracteriza el estalinismo, esos métodos de terror, que son solo comparables al fascismo,
es lo que se acabó adoptando y así se dio, y así en la década del 30 lo que se da es la victoria de la contrarrevolución estalinista en relación a la revolución que se había hecho en octubre del 17. Es interesante observar una cosa. Hoy en día hay muchos que dicen que el estalinismo no es más que continuidad del leninismo, es una continuidad del partido bolchevique. Y los propios hechos niegan eso. ¿Cuáles son los grandes hechos que niegan eso? Esa transformación de lo que fue la Revolución de Octubre a lo que fue la victoria del estalinismo solo fue posible a través de la eliminación física del partido bolchevique. Entonces no hay posibilidad de continuidad. Fue necesario acabar con el partido bolchevique, acabar con la dirección revolucionaria para llegar a lo que después fue el estalinismo. Entonces, no, lejos de ser continuidad, es la discontinuidad. Es el triunfo de la contrarrevolución en contra de la revolución. Esa política, esa teoría y política del socialismo en un solo país y de coexistencia con el imperialismo, no era algo retórico, no era algo que estaba en los libros. Eso se ejecutó. ¿Cómo se ejecutó? A través de los acuerdos que hizo el estalinismo al frente del Estado obrero con el imperialismo. Para hablar de los dos más grandes acuerdos, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial hay un acuerdo entre Hitler y Stalin. ¿Qué era ese acuerdo de Stalin y Hitler? Era el acuerdo para dividir áreas de influencia. Es un acuerdo contrarrevolucionario hasta el fin. El acuerdo, vuelvo a repetir, el acuerdo era entre Stalin y Hitler. Y se dividieron áreas de influencia y en forma conjunta invaden Polonia. Y era para mantener, teóricamente, para que Rusia no fuese agredida por los ejércitos de Alemania, entonces hacían ese tipo de acuerdos para mantener la situación de coexistencia con el imperialismo, en ese caso alemán, que era en ese momento la fuerza más poderosa. Cuando se rompe ese acuerdo, y se rompe no porque lo rompa Stalin, sino porque lo rompe Hitler e invade la Unión Soviética, Stalin hace un nuevo acuerdo dentro de la coexistencia pacífica y participa de la guerra y tiene un papel decisivo, y ese nuevo acuerdo lo hace ahora con los Estados Unidos y con Inglaterra, fundamentalmente en aquellos países que habían sido invadidos por el ejército alemán y que salieron derrotados. En esos países el Estado estaba destruido y estaba planteado el problema del poder en varios de los grandes países imperialistas, como Francia, Italia y en menor medida en Grecia. Y ese acuerdo que hizo Stalin con Estados Unidos e Inglaterra, que son los acuerdos de Yalta y Potsdam, fueron los acuerdos para impedir el triunfo de la Revolución Mundial, nuevamente dividiendo áreas de influencias para proteger los intereses de la burocracia que podrían ser cuestionados por una revolución mundial. De esa forma, ¿qué es lo que se da? El estalinismo impide que triunfe la revolución mundial, no impidió que haya un gran ascenso, pero sí impidió el triunfo de la revolución mundial. Esa fue la esencia de la política de Stalin. Pero ¿qué pasó desde el punto de vista del Estado obrero? El Estado obrero, por la política de Stalin, fue quedando cada vez más aislado en un mundo dirigido por el imperialismo. En los estados obreros hubo, en los primeros años, en las primeras décadas, y producto de la expropiación de la burguesía, hubo un gran desarrollo económico. Pero ese desarrollo económico llegó a un límite, y al límite dado por el control de la economía mundial por el imperialismo. Y eso llevó a que ya a partir de la década del 50, más agudizada en la década del 60, y cada vez se fue dando una crisis económica brutal, no solo en la Unión Soviética, sino en el conjunto de los estados obreros. La crisis fue tan grande que quedó cuestionada la propia existencia de esos estados. Frente a esa realidad, en los inicios de la década del 80, en la mitad de la década del 80, en la Unión Soviética,
La burocracia gobernante estaba frente a dos alternativas. ¿Cuáles eran las dos alternativas? Una, retomar el camino de los bolcheviques, retomar el camino de la Tercera Internacional, volver al marxismo, volver a desarrollar la revolución mundial, acabar con el imperialismo, colocar todas las fuerzas de esos estados al servicio de la revolución, y esa evidentemente no es lo que estaba dispuesto a hacer la burocracia para defender su propio interés. Entonces, ¿qué es lo que hace? En ese momento, frente a la crisis brutal, se orienta, crisis brutal económica y de todo tipo, ¿qué es lo que hace? Se orienta hacia la restauración del capitalismo. Entonces, en todos esos estados, en diferentes momentos, pero de conjunto, lo que se va a dar es la restauración del capitalismo, pero no como producto de una invasión del imperialismo, ni como producto de una guerra desarrollada por el imperialismo o por algún país capitalista. Lo que se va a dar es la vuelta al capitalismo encabezada ahora por la burocracia estalinista que se entregó de pies y manos ahora de vez al imperialismo mundial. Fue la última y gran traición, posiblemente la mayor de todas, del estalinismo en toda su historia. Pero cuando restauran el capitalismo, a posteriori de la restauración del capitalismo, se va a dar una situación diferente, porque de esta vez el estalinismo pagó cara a su traición. ¿Por qué digo que pagó cara a su traición? Porque después de restaurarse el capitalismo en la Unión Soviética y en la mayoría de los países del este europeo, se va a dar un levantamiento de masas, como nunca se había visto en la historia de la humanidad. ¿Por qué nunca se había visto en la historia de la humanidad? Porque él se extendió como un reguero de pólvora de país a país. En esa época hablábamos del efecto dominó, porque iba cayendo los gobiernos y los regímenes estalinistas de país a país en un proceso de carácter internacional que afectó al conjunto del planeta. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué conclusiones más gruesas podemos sacar de ese proceso? Como no existía una dirección revolucionaria que se pusiera a la cabeza de ese movimiento de masa extraordinario que derrumbó a todo ese aparato monstruoso estalinista, como no existía una dirección revolucionaria, no se dio lo que todos esperábamos y todos deseábamos más que esperábamos, que es que a la cabeza de esos estados y en la Unión Soviética fundamentalmente, se colocase una dirección revolucionaria y la clase obrera recuperara el poder a través de su organismo, a través de los soviets, etc. Eso no se dio. Pero sin embargo se dio una victoria de carácter espectacular, de carácter histórico. Porque ¿qué es lo que cae? Las masas derrotan a ¿qué? ¿Qué es lo que cae? El principal aparato contrarrevolucionario que existió en la historia de la humanidad, surgido del movimiento obrero. Eso no resuelve el problema de construir una nueva dirección revolucionaria, pero abrió el camino para eso, porque cayó el principal obstáculo que separaba a los revolucionarios de la clase obrera, cayó el principal obstáculo que había para el triunfo de la revolución, a nivel de cada país y a nivel mundial. No es que no hay nuevos aparatos contrarrevolucionarios, hay, pero cualitativamente más débiles que eso. Por ejemplo, si hoy se repitiese una situación como la que se dio en la posguerra, en donde estuvo planteada la liquidación del sistema capitalista a nivel mundial, ¿qué es lo que no va a haber? Lo que no va a haber es un aparato que pueda, como era el estalinismo, que puede hacer un acuerdo como el que hizo con Estados Unidos e Inglaterra para evitar el triunfo de la Revolución Mundial. Queda por resolver el problema llave, el problema de la dirección revolucionaria, pero se dio un primer paso decisivo, cualitativo, para avanzar en ese sentido.